Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a asignarle un número consecutivo a partir del 1 a cada renglón de nuestro cuento. El título no vale. Entonces vamos a empezar por aquí. Por él había una vez. Así. 1, 2, 3. Inclusive estos renglones que solo tienen una palabra deben ser numerados. En total me dieron 28 renglones. ¿Qué sigue? Pues tomando como base este número 28, vamos a hacer una división que debe ser entre el número 3. Debe quedar un número aproximado, que se acerque, que no se pase, sin decimales. Entonces, 28 entre 3, ya sabemos que nos va a dar 9.3333, pero vamos a dejarlo en 9 nada más. Esto para hacer una división de nuestro cuento en 3 partes. Es lo que llamamos una división de manera aritmética, o coloquialmente le decimos nosotros a machetazo limpio. Vamos a buscar pues el renglón número 9, pero siempre hay que tratar de que si hay una idea que está siendo expresada en ese momento dentro de la narrativa, no quede inconclusa, que esa idea tenga pues eso, una conclusión. Ya lo leí, entonces ya más o menos voy viendo si queda aquí en el lugar 9. Después 9 y 9, pues 18. Y aquí pues inclusive hay un punto y aparte que nos ayuda a determinar que efectivamente aquí puede ser la división. Ya tenemos el cuento dividido en 3. Cada una de esas partes pues tiene un nombre. Y la definición de cuento que dimos hace un rato pues nos dice cuál es el nombre de cada una de esas partes. Es el inicio, el desarrollo o nudo y el final o desenlace. Pero ahí no va a quedar la cosa. Eso es nada más para que identifiquemos dónde es el inicio, el desarrollo y el final. El cuento se va a dividir en 9. ¿Por qué? Todavía no les voy a decir por qué. Hay que dividirlo en 9. Entonces, si ya tenemos 9, pues hay que dividirlo otra vez entre 3, que nos da pues 3. Y otra vez buscando siempre que las ideas concluyan. Yo ya lo tengo más o menos detectado. Por aquí vamos a poner una línea punteada que nos diferencie de dónde es el inicio, desarrollo y final. Listo. Y así nos debe quedar dividido en 9 partes. Esto nos va a ayudar en el análisis, ya lo verán por qué, paciencia. Mientras les voy mostrando que no importa que te pases a 4 o que te queden 2, mientras todas las ideas se concluyan y den pie a lo que sigue. Y bueno, ahora el cuento te ha quedado dividido en 9 partes y cada una de esas partes tiene un nombre. A continuación te los digo. La primera se llama el protagonista y pues es donde se presenta a nuestro personaje principal. La segunda es el antagonista. La tercera es el primer giro dramático. La cuarta es el conflicto. Esto significa que entre la presentación del antagonista y la cuarta parte, que es el conflicto, hay un suceso o hay algo que desencadena, pues eso, el conflicto. La número 5 es el nudo, o sea, cuando todo está bien enredado. La número 6 es atar cabos. Quiere decir que las cosas parece que ya se van a solucionar. Un ejemplo es en las novelas detectivescas, es cuando Sherlock Holmes o Hercule Poirot o tu personaje favorito de ese tipo de historias de intrigas ya está recolectando las pistas para encontrar al asesino o quién se robó tal pieza de tal museo o cualquier situación que esté resolviendo. La número 7, sin embargo, es el segundo giro dramático. El segundo giro dramático, eso significa
que cuando ya las cosas parece que van a buen puerto, que ya todo se solucionó, hay algo que desencadena lo siguiente, o sea, el número 8, el clímax, que quiere decir el punto más alto de tensión dramática en la historia. Es donde más se manifiestan las emociones. Si es una historia de miedo, es donde más debe asustar. Si es una historia cómica, es la parte donde debe dar más risa. Si es una historia romántica, pues debe ser lo más mieloso. Si es un drama, debe ser lo más trágico, lo que te parte el corazón. Así para cada historia, y el conocer dónde está nuestro clímax nos ayuda a manejar nuestro ritmo a la hora de contar el cuento o relatar la historia. Finalmente, el número 9 es el desenlace. Si bien en el clímax se suelta la flecha, en el número 9 es donde damos en el blanco, es donde el público debe quedar convencido, satisfecho, emocionado y debe levantarse a aplaudir por lo que acaba de escuchar. Es donde se resolvió totalmente el conflicto. Por eso hay nudo y por eso hay desenlace. Lo que sigue es llevar la historia a su forma más sencilla, convertir cada una de estas partes en una abstracción, en algo simple, en algo que podamos aprender de memoria. Ojo, no vamos a aprender de memoria a rajatabla, letra por letra, palabra por palabra el cuento. Solo vamos a comprender su hilo conductor y ese nos va a guiar desde la propuesta inicial hasta el desenlace de los eventos. Para esto debemos aprender que la memoria no registra, la memoria reconstruye. No tenemos aquí una videocasetera o una videoteca a la que debamos recurrir cada que queremos traer a nosotros algún recuerdo del pasado. Lo que hay aquí son elementos abstractos, guardados, por decirlo de alguna forma, comprimidos en cosas tan simples como olores, como sensaciones de tacto, como sonidos. Por eso es normal que cuando sentimos ese olor que evoca al pastelillo que nos preparaba nuestra abuelita cuando éramos niños, vengan a nuestra mente un montón de recuerdos estructurados de forma muy compleja, pero que se abstraen, o como les decía, se comprimen en una cosa tan sencilla como es ese aroma. Por eso también se le conoce a esto como el efecto Ratatouille. Hay que recordar esa película al final cuando aquel crítico de comida, de gourmet, prueba el platillo, el ratatouille, lo que le da título al filme, y viene a su mente cosas tan increíbles como su infancia, como su madre preparándole aquel bocadillo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues no lo vamos a convertir en aromas o en sonidos o en eso todavía. Vamos a transformar los párrafos, las líneas de nuestro texto en simples oraciones, en simples enunciados, uno por cada parte de la estructura, o sea, al final nos deben quedar 9. A esto se le conoce como el esqueleto. Después a ese esqueleto pues le vamos a estar dando la carne, la voz, la mirada, las emociones, lo vamos a ir rellenando. Pero vámonos a lo primero. Vamos a hacer en nuestra hoja de libreta o en una hoja blanca, yo aquí lo estoy haciendo atrás de mi texto, vamos a hacer 2 divisiones, quedan un poquito chuecas porque tengo el celular en la otra mano, pero traten de hacerlas más derechitas ustedes. Entonces, con estas 2 divisiones nos van a quedar 1, 2, 3 columnas. Después, de este lado vamos a empezar a enumerar 1, 2, así hasta el número 9. Por cada una de las 9 partes de nuestra historia. Entonces ya también hice divisiones aquí para diferenciar, igual un poquito chuecas, ni modo. Y acá arriba cada columna la vamos a nombrar. Como esto lo vamos a hacer para construir enunciados, oraciones, pues cada columna va a llevar el nombre de sujeto, verbo y ahí no lleva predicado. Aquí le puse tilde, pero no lleva tilde, sino sería predicado. Predicado. Sujeto, verbo, predicado. Así van a estar constituidas
nuestras oraciones o enunciados que le van a dar forma al esqueleto del cuento, con un sujeto, un verbo y un predicado. Vamos a hacerlo nada más con la primera parte, porque si no me voy a tardar mucho con las 9. Ya ustedes sí lo deberán hacer así con su cuento. Dice, vamos a leerlo en voz alta. Había una vez 2 hermanos jorobados, uno rico y uno pobre. El rico era muy mezquino, de los que no dan ni sal para un huevo. El pobre iba todos los viernes al monte a cortar leña para venderla en la ciudad cuando estaba seca. ¿Ok? Vamos a tratar de abstraer todo lo que dijo ahí. Es un texto chiquito y aún así cuando estamos aprendiendo nos cuesta trabajo. Imagínense, a veces tenemos que sintetizar en 9 enunciados cuentos de 20, de 15 páginas. Aquí es sencillo, entre comillas, porque estamos aprendiendo. Entonces, todo lo que dice ahí en esas 4 líneas en una simple oración. ¿Cuál es el sujeto? Pues aquí nos habla de que son sujetos. En este caso son 2 hermanos. Hermanos. El verbo. ¿Qué nos está diciendo aquí? Iba al bosque, este no daba nada, este sí era muy dadivoso, este era rico, este era pobre. Entonces el verbo yo creo que es ser, conjugado como eran. 2 hermanos eran, ok, ya cuando leí todo el cuento me doy cuenta de que uno era bueno y el otro era malo, uno era mezquino, el otro era dadivoso, uno era avaro, el otro era desinteresado. Entonces, ¿qué significa? Simplemente que en este cuento es una representación de la dualidad de el yin y el yang, de la bondad y la maldad inherente al ser humano. No me voy a meter en cosas ahí filosóficas, nada más voy a poner aquí que los hermanos eran diferentes, eran contrastantes. Yo siempre digo que en este cuento hay un solo protagonista, pero que se refleja en su propia bondad y en su propia maldad, dividida en 2 entidades, en 2 hermanos. Ok, ya tenemos ahí el primero de nuestros enunciados. Hagan de cuenta ustedes que ya terminaron los 9. Esa es la base de nuestro cuento. Eso es, si acaso, lo que debemos memorizar, porque si alteramos eso, estamos ya alterando su estructura principal y eso no se toca. Eso es lo que debemos conocer, ese será nuestro hilo conductor. Ya teniendo eso, vamos a empezar a rellenar lo demás. O sea, le vamos a empezar a dar cuerpo a este esqueleto, con nuestra propia personalidad, con nuestras ideas, con interacciones, con chistes, con todo lo que vayamos pensando. Vamos a comenzar lo que se llama la apropiación de la historia. Vamos a hacerla nuestra. Vamos a crear recuerdos propios y vamos a narrarla cuando nos toque hacerlo desde lo vivido. Pero eso lo vamos a hacer ya en el siguiente video.